Las teorías en la saga GTA siempre han estado presentes desde que la propia saga se creó, y durante estos años han habido múltiples teorías que para nosotros serían consideradas como totalmente verídicas, algunas como probables, y otras vagas y sin mucho fundamento. Han habido también teorías que con el tiempo fueron agarrando fuerza, otras que se han desmentido, y otras cuantas que están en un punto medio, y hoy les daré mi opinión opinada definitiva de algunas teorías que me han llegado a llamar la atención en su momento. Es por ello que me gustaría que tuvieran en cuenta que todo lo que se dirá es a base de mis puntos de vista, y ya sin nada más que decir, comencemos con esto. La teoría de los tres universos es algo que se ha estado debatiendo desde hace muchísimo tiempo, porque pese a ser confirmada por Rockstar, últimamente han habido muchísimos usuarios que debido a la gran cantidad de referencias vistas en el universo HD hacia el universo 3D, así también como las apariciones físicas de personajes secundarios, hicieron pensar de que esa afirmación dicha por Rockstar es falsa. En lo personal, yo siempre vi a la teoría de los tres universos como una forma de decir que la saga se divide en más bien tres dimensiones paralelas, donde hay pequeños cambios pese a haber varios personajes de anteriores juegos. De lo contrario, decir que todos los juegos se ambientan en un solo universo, daría origen a muchas contradicciones sin sentido en el canon de la saga, que solo se podría explicar si tomamos en cuenta la afirmación de los tres universos ya mencionados. Y no me refiero al cambio de las ciudades en tan pocos años, sino a algo más fuerte, como lo sería el armamento futurista de GTA 2, que no hace presencia en demás juegos de la saga pese a que en la radio del juego se hace referencia a que se acerca el nuevo milenio, haciendo una referencia a que el juego se ambienta en el mismo año en el que salió, pues no sería raro pensar esto si tomamos en cuenta de que tanto GTA 1, 3, 4 y 5, así también como el Chinatown Wars, sus años de ambiente eran sus años de lanzamiento, a excepción de Vice City, San Andreas, Advance, y los Stories, donde se especificaba el año en el que era ambientado y no dependía de una hipótesis para llegar a esa conclusión. Teniendo en cuenta esto, se surge la siguiente pregunta: ¿por qué los Zaibatsu, esa organización criminal cuyos fanáticos de la propia saga consideran una de las más fuertes, pasó a ser una farmacéutica cuyos miembros ni siquiera hacen presencia? Así también como del por qué organizaciones como la mafia irlandesa, italiana y albanesa no tenían presencia en la Liberty City del 3D pero sí en la del HD, pese a que en GTA 4 se mencionaba que ambas organizaciones operaban desde antes de los 90, pues la comisión de Liberty City tenía como sede principal dicha ciudad, y se mencionó un conflicto entre ambas organizaciones durante los 70. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelottis are in league with the Russians. Ancelottis? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle, but I spared him. And this is how he repays me? Unbelievable! And now he's dealing drugs with Ivan the goddamn Terrible! Así también del cómo los Pegorino entraron en conflicto contra los Ancelotti y los albaneses con ayuda de los Macready, mencionando a su vez del cómo los irlandeses eran los capos más grandes de la ciudad con un poder muchísimo mayor que el de la Comisión Unida. Put together. Back in the day, that is. Not this shit again. I heard this speech a million times. McCreary's ran the city. People were scared to say their name, let alone come near their place in purgatory. Life was great. We were in charge. It's fucking true. I'd like to hear you tell Gerald that it's a boring story. My brother wouldn't take too kindly to that now, would he? You know the purgatory is called what it is because people were so scared of the McCrearys? Did you know that? Otra organización que se mantuvo operando desde los 70, sería la banda de los Lost, pues la banda se creó por veteranos de Vietnam cuando la guerra terminó, siendo que al igual que la comisión la organización tuvo su sede principal en Liberty City, al igual que los AIM y el Softdead, que pese a haberse originado en San Fierro y Los Santos desde mucho antes que los Lost, aún así no tienen presencia durante los eventos de GTA San Andreas y la Liberty City del 3D a pesar de ser una organización que consiguió un poder inmenso. Otro aspecto importante a tener en cuenta sería que a mediados de los 90, Dmitry y Mikhail aprovecharon la inmigración entre Rusia y Estados Unidos para viajar a Liberty City, donde formarían su organización criminal, y se ve que en el 98 ya habían tenido conflictos con las autoridades así también como otros personajes como Kenny Petrovic, el líder de un sindicato de crimen ruso, por lo que se podría deducir que durante esos años ambas organizaciones ya estaban operando, y si es así,
porque no hicieron presencia en juegos como Liberty City Stories, GTA Advance, y GTA 3. Así también como que Pegorino se haya hecho cargo de su mafia desde hace mucho tiempo, y siguiendo operando en Alderney desde entonces, y manteniéndose con un poder de poca monta por muchos años, pero aún así no haya tenido ninguna aparición al igual que la comisión, también personajes como Dwayne Man y Escuela que antes pertenecían al crimen organizado de las pandillas de Liberty City en Algonquin y Boham, y que tenían antecedentes desde los 90, la época en la que seguían operando con dichas organizaciones, indicando que estas bandas a las que pertenecieron se mantenían operando desde ese entonces, aún así tampoco hayan tenido presencia en GTAs anteriores. Y un aspecto que parece algo muchísimo más complicado de explicar, sería que le hayan cambiado el nombre a las zonas de las ciudades, siendo Liberty City la zona más evidente, pues le cambiaron por completo el nombre a los distritos sin ninguna razón aparente, pues Portland pasó a llamarse Docks, Staunton pasó a llamarse Algonquin, y Shoreside Bay pasó a llamarse Alderney, y sobre todo, la Estatua de la Felicidad que fue construida después de, entre comillas, los sucesos de GTA 3, siendo que inclusive la Estatua de la Libertad de la vida real duró más de 20 años su construcción, y tal parece que la Estatua de la Felicidad se construyó después de la declaración de la independencia de los Estados Unidos, esto basándonos en la inscripción que se puede ver en el grabado que tiene en su brazo izquierdo, así también como la desaparición de lugares emblemáticos como el Faro de Portland. Otro aspecto a tener en cuenta sería del burro de GTA 1 y GTA 3, pues el de GTA 1 opera en San Andreas, y es de origen mexicano así también como la pandilla que lidera, mientras que el de GTA 3 es puertorriqueño al igual que los Diablos, y operando en Liberty City, y tampoco tiene sentido esto y ni siquiera hay una prueba sólida que diga que son familiares como para seguir manteniendo la idea de que son el mismo personaje en el mismo universo, siendo que los Diablos operaban desde el 98 al igual que el burro de GTA 1. Y ni a hablar de GTA San Andreas, donde después de tremenda violada que CJ les metió a los balas y los vagos al final de su historia, donde por lógica ambas organizaciones estarían más que disueltas, mientras que sus enemigos vuelven a la cima, para que de la nada pasen a ser una de las pocas bandas que dominan uno de los pocos barrios de Los Santos junto a los balas y los vagos, siendo que con anterioridad estas bandas estaban más que muertas tras lo sucedido en San Andreas. Y sí, yo sé que más de uno me saldrá con el argumento de, probablemente porque X o Y razón la cuestión mencionada se puede responder, pero eso solo serían suposiciones sin fundamentos, en primera porque solo son suposiciones que tratan de darle sentido a algo que solo se basa a través de la lógica más no en una prueba del propio juego como tal, pese a que en el GTA V no se haga referencia a lo sucedido con la extinción de las bandas en San Andreas, sino que más bien a la gloria de los families de Grove Street. Ah, y si de verdad muchos insisten con que GTA 2 se ambienta en 2013 y que por ello en GTA Online existe armamento futurista así también como la existencia de la Railgun en GTA 5, yo les digo que actualmente es casi un hecho de que los DLCs que GTA Online va obteniendo con el tiempo transcurren en los años en los que salen, o por lo menos después del DLC de los atracos, y que la Railgun no tiene nada que ver, pues esta arma solo fue incluida en posteriores versiones de nueva generación en adelante, más no fue algo que se incluyó o se tenía planeado en el contenido original, y por eso solo es algo que tiene que ver más con cuestiones del gameplay como lo sería también la vista en primera persona y los vehículos deportivos que también se incluyeron en estas versiones, más no con el canon. Una de las teorías más polémicas desde que se dieron a conocer, fue la supuesta muerte de CJ a manos de Tony Cipriani, pues la descripción del Liberty City Stories mencionaba que Tony regresaba a la ciudad después de matar a un famoso gángster de San Andreas, algo que tendría sentido si tomamos en cuenta de que CJ atracó el casino Calígula junto a las tríadas robándole muchísimo dinero a Salvatore, quien lo amenaza de muerte después de esto, y tendría más sentido si tomamos en cuenta de que en su historia se ve que este mantenía una actitud desconfiada hacia su propia familia. I tell you, even in my own family, I feel like Jesus, surrounded by 12 Judases. Well, what? Don't play dumb with me, kid. I was playing dumb when your mother was still turning tricks. What's your problem? I know what you've been saying about me. You think I'm an idiot? Huh? Is that what you think? Boss, I ain't been saying nothing about you. What the fuck? I don't know what's happening to me. Jesus. I'm getting paranoid, Tony. Really fucking paranoid.
Just because I think everyone hates me doesn't mean they don't. Know what I mean? Bueno, actualmente todos sabemos que esta teoría está más que desmentida, pues pese a que el atraco al Calígula muy posiblemente sí se haya dado, la descripción del juego no le ayuda en nada a la teoría por el hecho de que esto se dio por un problema de traducción, pues lo que de verdad querría decir sería que Tony escapó de la ciudad por haber matado a un Main Man, siendo este un término que hace referencia a los miembros de la mafia que fueron reconocidos como tal por parte de los demás Main Mans, siendo que para esto se requiere de una altísima experiencia trabajando para la organización, o ser recomendado por otro Main Man, siempre y cuando el miembro sea hijo de italianos, y sabemos que CJ no puede ser este Main Man porque bajo el contexto del propio juego, es más probable que este mafioso haga referencia a un capo italiano, también porque CJ es americano más no italiano, por lo cual es imposible que este haya entrado en dicha organización. Y lo más importante, CJ jamás se vio involucrado en el mundo de las mafias después de su historia, pues basándonos en la cinemática final, lo más probable es que este se haya dedicado a trabajar junto a Mad Dog dejando de lado el mundo criminal, y un aspecto que debemos tomar muy en cuenta es que Tony escapó de la ciudad para mantenerse escondido de quienes estaban afiliados al ya mencionado mafioso, es decir, el mafioso perteneció a Liberty City, más no a otra ciudad, y CJ tampoco llegó a hacer presencia en Liberty City, y la única prueba sería este cartel ubicado en Portland, donde posiblemente se hace referencia a la remasterización de sus canciones, o por lo menos eso parece, pues decir que Mad Dog iría de visita a la ciudad por un concierto o algo así tampoco tendría fundamento porque el cartel no dice eso, pues parece más publicidad que un anuncio de su llegada, lo cual obviamente tampoco significa que el CJ irán a la ciudad. Hace tiempo un usuario me comentó que el hecho de que CJ se volvió amigo cercano de Ozzy, quien es el líder de las Tríadas, lo haría un Main Man por defecto al haber trabajo con esta organización, tomando en cuenta de que las Tríadas son consideradas como mafias, pero esto sigue sin tener ninguna relación, pues como dije, CJ solo es un aliado y amigo de las Tríadas, lo cual no significa que por ello ya sea como tal un miembro, pues personajes de la saga han llegado a trabajar con la mafia y no por eso son miembros que trabajen para toda la organización como una obligación, sino que los apoyan porque estos los contactan por su efectividad en los trabajos, o porque simplemente son aliados que por el simple hecho de serlo, deberían de apoyar a los suyos. La última teoría que desde el primer día que la vi supe inmediatamente que era falsa a mi punto de vista, siendo la teoría de las inundaciones que busca explicar del por qué las ciudades de la saga son islas, basándose en una página web del GTA V donde se hace referencia a las inundaciones mundiales y la destrucción de varias ciudades a base de tsunamis por parte del calentamiento global, teniendo como prueba principal este mapa, donde se puede ver el estado de algunos países tras las inundaciones, aunque si eres alguien que de verdad le prestó atención al ya mencionado mapa, te habrás dado cuenta de que este mapa solo es un mapa climático que presenta el clima en todos los países del mundo, pues podemos ver cómo en estos países se ve claramente más de 3 colores, como el rojo, que tendría sentido su presencia si tomamos en cuenta de que solo es una representación de la temperatura de los países, representando obviamente el calor, el verde el clima templado, el azul el frío, y el blanco las zonas congeladas. Además de que hay ocasiones donde podemos ver el mapa del mundo, y por lo que podemos ver en la página oficial de Meriwether Security, podemos ver cómo los continentes están en perfecto estado, inclusive en el DLC del Doomsday Heist que transcurre en 2018, se ve que el estado de los continentes sigue siendo exactamente igual, y no me vengan con que el online de GTA V no es canónico, porque el hecho de que sea tan futurista y que no tenga mucho sentido en sus respectivos DLCs no es excusa, pues eso solo significa que la historia de su lore se está volviendo en una mierda, y que la propia saga se está volviendo y obteniendo un ambiente algo futurista que ni siquiera se volvió a repetir en futuros DLCs, pues películas actuales de por ejemplo, Fast and Furious no tienen ninguna comparación a lo visto con las películas que pudimos apreciar en sus inicios, y no por eso estas películas no son canónicas.
Además, el mayor argumento que he visto acerca del por qué GTA Online no es canon, sería del cómo personajes como el agente Welle Piper, Tao Chen, y el Dr. Friedlander aparecen en el juego a pesar de que en la campaña estos podían morir, aunque bueno, según recuerdo, sin importar si matamos o no a Friedlander, su muerte es anunciada al puro estilo de John Lennon, lo que hizo que muchos pensaran que este personaje sí o sí murió, pero recordemos que esta no sería la primera vez que Rockstar se llega a equivocar, pues en la misión Safari por el barrio podemos matar a un rapero durante la huida, pero sin importar lo que hagamos en las noticias se anunciará su muerte, y en Glitter podremos ver un comentario su. En el caso del WLP, sabemos que nadie murió en el enfrentamiento en el que participó junto a sus hombres contra varios hombres del FIB, pues en las noticias se dirá que el enfrentamiento se detuvo por parte de ambas agencias con la intención de unir fuerzas para combatir contra Michael, algo que tendría sentido si tomamos en cuenta de que el propio Dave Norton dirá que esa unidad del FIB era corrupta, y que tenía relación con la IAA. So tell me, Davey, who are these Bureau men trying to kill me? Your corrupt division, gone rogue or on the IAA payroll. Y por último, sabemos perfectamente que la muerte de Tao Chen posiblemente no se dio de la forma que todos creíamos, pues al pasar por el Club de los Santos este dirá que estuvo a punto de morir en ese lugar, y si bien este diálogo no nos dice el por qué sobrevivió, o cómo mataron a su padre Wei Chen, aún así se nos está diciendo en la cara que ese enfrentamiento entre las Tríadas y Franklin sí se dio, y que Tao participó en ese tiroteo, pero que logró sobrevivir, pues su padre era el verdadero objetivo del ataque. Además, estas muertes que rompen por completo el canon de la historia no son exclusivas del propio online, pues en GTA Liberty City Stories, Miguel es asesinado por Tony durante una emboscada de la policía, pero en GTA 3 se le ve completamente vivo, así también como errores que se dieron por detalles pequeños que fácilmente pudieron ser olvidados sin problemas al ser eso, detalles pequeños. Bueno gente, el vídeo ya está llegando a su fin, y aunque en esta saga hay, y seguirán habiendo opiniones divididas, y yo solo sea un simple fanático, dando sus opiniones que no vayan a cambiar nada, quisiera dejarles en claro que este vídeo solo fue eso, mis opiniones, por lo que si tú tienes una opinión diferente a la mía, no dudes en comentarlo, así que sin ya nada más que decir, yo me despido, adiós.